12 en punto y damos la bienvenida a un nuevo programa de República, donde las ideas y el poder se encuentran, transmitido todos los martes y jueves de 12 a 1 de la tarde por esta su casa Fénix 94.1 FM, el sonido infinito. Este es su programa República, es comoderado por un servidor, Rafael Botaro, PNI 32763, acompañado en la comoderación por mi buen amigo Carlos Alberto Velázquez. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Fuerte abrazo, un saludo para todos los que nos escuchan y sintonizan la señal de Fénix 94.1 FM a esta hora, cuando son, como decía Rafael, ya las 12:01 minutos. Así las cosas, como siempre, trabajando para ustedes con una mística de trabajo espectacular, con entusiasmo, con firmeza en estos tiempos en que tanta falta hace, con mucha claridad. Bajo la dirección del profesor José Arias Vallés, hoy, ya nuestra operadora de turno, consolidada, ya tiene hasta un aumento, que pronto terminará operando los controles de la NASA, María Eugenia Guzmán, de Fénix 94.1 para el mundo. Y así mismo, desde este momento le ponemos ya a disposición nuestras cuentas de Instagram para que puedan entonces ver el programa a través de @CarlosVelázquezBP y @RafaelBotaro1. Uno es con número. Sí, señor. Aclaraba Rafael en el programa pasado y se me quedó, ¿viste? Entonces, así mismo los invitamos a seguir las cuentas de este programa, República Programa, @República Programa, tanto en Instagram como en YouTube, República Programa con K. Correctamente, también saludamos a todos los que se conectan en nuestro poderoso streaming para el resto del estado, otras provincias de nuestra amada Venezuela y países cercanos, España, Argentina. Siempre hay gente conectada y sintonizándose por la www.fenix941.com. También ponemos desde ya a su disposición, mientras me llega la notificación que inició el República Checa Sudáfrica, caballero Carlos Velázquez, estamos en modo mundial, ponerle en disposición nuestro número telefónico para mensajería de texto y WhatsApp, 0414-788-7435, 0414-788-7435. Hoy tenemos un programa bien interesante, hablaremos también desde luego algo del mundial, pero tenemos por ahí avances con el tema del bombazo allá en el estado Bolívar y la baja de este líder negativo, Niño Guerrero, ¿qué se llama, no? El Niño Guerrero. Yo me acuerdo de lo positivo, pero no de lo negativo, Carlos Velázquez. También hay avances con el tema del caso PDVSA Cripto, hablaremos de eso a continuación, y sigue, pica y extiende el enjuiciamiento al expresidente español Zapatero allá en España. Encontraron un oro por ahí en un apartamento, una joya que no puede justificar, Carlos Velázquez. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, entramos en materia, 12:03 minutos. Tú sabes que hay gente que comenta a veces con razón y a veces en forma bastante licenciosa, que es habitual que cuando se es presidente se reciben muchos regalos. Ajá. Ni siquiera cuando se es presidente, cuando se es funcionario en general, Sí, es verdad. se reciben muchos regalos. Pero a este punto hay que aclarar que, por ejemplo, en Venezuela, en cuanto a la legislación anticorrupción venezolana, eso es un tema que está ahí especial y específicamente tipificado en la ley. Entonces, ya el hecho de que un funcionario, sea del nivel que sea, esté recibiendo algún tipo de preventas o de obsequios o de regalitos o de facilidades de parte de terceros, ya eso constituye al menos una presunción grave de la comisión del delito. Y en España la legislatura tiene eso así tal cual como lo comenta en Venezuela. Porque estos son pero bueno, son transnacionales. Allá sí es verdad que la vigilancia, Carlos, es permanente y completa de las cuentas bancarias. Todo eso, una vez que tú eres funcionario, está abierto, digamos, a que los entes competentes hagan la revisión. Y precisamente por eso detectan una cuenta pequeña, realmente pequeña, creo que eran unos 600.000 euros, pequeña para un tipo que fue presidente de España y
y tal. O sea, yo Fíjate, compara eso con dirigentes de ese nivel aquí en Venezuela. No, Los últimos años, 600.000 euros es un sencillo, ¿vale? 1.000 euros para celebrar una fiesta. Pero eso es muy grave para España, para un funcionario español. Es muy grave para cualquier país. Correctamente. Aquí lamentablemente lo normalizamos. Con muchas cosas negativas que hemos normalizado en el país, también normalizamos el hecho de que, bueno, aquí se roban cantidades escandalosas de dinero y simplemente Yo no último lo de eso, cada 6 meses cambio de camioneta, todo último modelo. cambian de vida completa. Pero sí, ciertamente, tú hacías referencia al tema de una cuenta que consiguieron, pero el verdadero reto moderno de la legitimación de capitales no está en los bancos, está en el sistema de criptomonedas. Sí. Ahí es donde está el verdadero desideratum, cómo hacer, cómo enfrentar esto, porque eso no obedece, claro, a ningún tipo de regulación bancaria, ni obedece ni siquiera a ningún tipo de regulación legal. El dinero que entra al mundo cripto prácticamente desaparece, ¿no? Y monedas que alcanzan, por ejemplo, el Bitcoin, no sé, creo que está 70 o 80 mil dólares ahorita. Ha bajado algo, pero ha llegado a estar sobre los 120 mil dólares, ¿no? Sí. Entonces, una monedita, quiere decir que de pronto tú dices, no, tengo 20 bitcoins. Y ese es el tema del Bitcoin, que es intangible. No, el de todas las criptomonedas. Correcto, de todas las criptomonedas. Nada, se comercian a nivel mundial, no tienen regulación, lo único que lo regula básicamente es la clave de usuario de quien tiene ese dinero. Puedes depositar todo lo que quieras ahí, no te preguntan de dónde viene ese dinero. No hay trazabilidad de los negocios que se hacen allí. De hecho, allá del tema del blockchain, que lo que hace es simplemente dejar el rastro, la notificación de la transacción, pero no te dice con quién la hiciste, en razón de que la hicieron. No te pregunta, como el banco aquí, pasas un monto tal y te dice, muy bien, ven acá, pero por lo menos ¿estás seguro que lo vas a hacer? No. Eso es simplemente el rastro de que se hizo la transferencia de la transacción. Sí, fíjense, por ejemplo, en Venezuela, transferir una cantidad de dinero a veces implica tener que justificar para qué lo vas a hacer. Es más, cuando se va a abrir una compañía, por ejemplo, en la que se hace una declaración jurada de esos fondos, para la compra de algunos inmuebles también se hacen declaraciones juradas de la proveniencia de esos fondos. Y esto no es exclusivo de Venezuela. El problema de la legitimación de capitales es un problema mundial. Es decir, gente que en un país se dedica, por ejemplo, al tráfico de drogas ilegales, ese dinero que se produce en razón de ese negocio terminan blanqueándolo en muchísimos países y afecta el sistema financiero de esos países severamente, ¿no? Y eso tiene implicaciones muy, muy serias. Por eso estos son delitos transnacionales que se atienden a nivel mundial. Sí, señor. Bueno, y hablando de lo mismo, mientras te entra la llamada, Carlos, recordar que las llamadas por ahora no las tenemos habilitadas en el programa, vamos con solo mensajería de texto y WhatsApp. Uno de los dramas del caso PDVSA Crypto, y podemos entrar a ese tema porque hay novedades, es el hecho de que Tarek El Aizami, en el dinero que se habría robado, la grandísima mayoría o prácticamente todo, fue depositado en el mundo cripto. Y no sé cómo va eso, tú que estás más al tanto. No se encontraba el acceso a esa cuenta para llegar a ese montón de bitcoins. ¿Cuánto es que era la cosa? 26 mil millones de dólares. Algo así. 32 mil millones de dólares que se perdieron. Entiendo que la acusación finalmente fue por 30 mil millones de dólares. Creo que eso es lo que se ha filtrado, que finalmente reflejó el Ministerio Público allí en su imputación. Pero bueno, montos van y montos vienen. La verdad es que tiene que ser de verdad una tarea muy difícil. Primero por la cantidad de tiempo, estamos hablando de casi 3 años, 2 años, 8 meses, algo así. Se cree que es el tiempo en el que duró el desarrollo de toda esta trama. Y bueno, imagínense, a lo largo de todo ese tiempo, todo tipo de negocios que se hicieron allí, ¿no? En la sombra, sin ningún tipo de regulaciones. Pagos en moneda física. Mira, la división que estoy haciendo en mi teléfono: 30 mil millones de dólares entre 65 mil dólares, que es un bitcoin. ¿Cierto? 461 mil bitcoins. Todavía sigue siendo una cifra escandalosa. Es una locura. Bueno, o sea, se dice que una de las cosas, además de para ubicar ese dinero, para ya tenerlo, para incorporarlo a la investigación, para ver de qué manera, bueno, el Estado venezolano recupera ese dinero que fue robado de sus arcas,
es el hecho de controlar la manera en la cual va a reincorporarse esa altísima cantidad de dinero en bitcoins a la economía mundial. Claro. Porque puede generar una inestabilidad en el tema del precio del bitcoin a nivel mundial. 461.000 Es que, bitcoins. Solamente 1.000 bitcoins genera una fluctuación en el precio. Imagínate 460.000 bitcoins. Ok, tú sabes que el creador de todo este tema de Chino, ¿no? Bitcoin, bueno, se llama Satoshi, Ah, ok, correcto. pero nadie sabe quién está es. en anonimato desde el día uno. Absolutamente anónimo. Satoshi se inventó todo esto, el mundo entero se lo compró, pero hasta ahora no sabemos quién es Satoshi. ¿Tú no serás Satoshi? No tienes mucha cara de Satoshi. No tengo, el bolsillo No tiene mucha cara de Satoshi. En todo caso, se dice que en el momento en que se crea el Bitcoin, Satoshi se reservó una ingente cantidad de Bitcoins. Y parece ser que eres el mayor tenedor, inclusive muchísimo más que esto que tú estás narrando. Y parte del peligro de Bitcoin y la razón por la que muchos países todavía hacen resistencia a asumir el Bitcoin como una moneda más corriente, como si lo hizo Bukele en El Salvador. claro, es que de pronto, bueno, un hombre como este puede inyectarte en una economía Desestabiliza la economía. y te la vuelve trizas en un momentico. Es decir, pudiera él, El oro siempre fue una base de la economía. Ahora con él soltar una enorme cantidad de Bitcoin, inmediatamente ese precio de $65,000 se equipararía no sé, quién 15.000 sabe, dólares. a una cosa bien, Wow. tal vez mucho menos. Te puede acabar patrimonio, te puede acabar, bueno, capitales enteros del país. Entonces, ha habido mucha esa reserva. Pero era un poco el comentario que hacíamos anteriormente. El tema de la legitimación de capitales siempre fue cómo entra ese dinero, una gran cantidad de dinero incontrolada, a una economía, y una economía siempre funciona como un circuito cerrado, ¿no? Dentro de un país cuando está bien controlado. Sí. Pero a partir del tema cripto, ya ese control se le empezó a escapar de las manos a los bancos centrales, que son los entes reguladores naturales de este tipo de la vida económica, ¿no? Sobre todo el tema monetario de un país. Bueno, el tema cripto es un reto tremendo porque se sale del control primero de los bancos centrales y además no importa la cantidad de dinero, y todo lo que te puedas imaginar es capaz de entrar en una economía. Sí, no hay regulación. Para países claves. Es decir, antes del tema cripto se sabía de alguno que otro paraíso fiscal. Correcto. Esos bancos funcionaban en forma parafiscal, no tenían vinculación Suiza, con otros Islas bancos. Caimán, Básicamente Malta. eran unas bóvedas. Básicamente eran unas bóvedas, pero bueno, el que manipulaba un dinero, se hacía de un dinero mal habido, podía ir allí y guardarlo Correcto. a un costo muy alto. En fin, eso era un negocio, pues todavía sigue siendo. Pero ya con el tema ya con el tema cripto, bueno, simplemente lo subes a la nube, listo. Puedes desaparecer la cantidad de dinero que tengas, que quieras, y mañana la puedes volver a meter, porque a fin de cuentas lo que necesitas es simplemente hacer un negocio con un particular y ya. Eso es correcto. Bueno, desarrollando este tema del caso PDVSA Cripto, recordarán ustedes, se enteró por República. Tarek El Aizami, que sigue detenido, el principal implicado en este caso, había iniciado una huelga de hambre y había dado varias declaraciones con una carta, mejor dicho. Primero dijo que entraba a huelga de hambre, que estaba sufriendo torturas en su detención, que el autor intelectual de la tortura habría sido Tarek William Saab, que fue hasta muy poco fiscal general de la República. Y ¿qué otra cosita dijo por allí? No es presencial, de hecho, no solo intelectual de tortura, porque al principio, cuando efectivamente se constituye juicio en el Palacio de Justicia, lo que se filtra. Muy bien, lo otro que es que él pidió una audiencia abierta. Claro, primero se filtran en las declaraciones que Tarek da en sus primeras intervenciones, y en las cuales dice, bueno, Tarek William Saab me visitó, y me visitó con un par de fiscales. De hecho, el fiscal acusador estaba también allí y a todos los acusó de ser sus torturadores, pues, y de hacerles presiones para que firmaran entonces acusaciones en contra de otras personas, para involucrar a otras personas en otras tramas jurídicas y poder forzar su detención. Y además, claro, entonces no solo que denuncia torturas anteriores al juicio, sino torturas que se originaron a partir de sus declaraciones. En esta carta la titula como algo así como
si esto sigue así, estoy por morir. Así es. Entonces, producto de esto es que él finalmente redacta esta carta que tú comentas, donde entre otras cosas dice estoy a punto de morir. Correcto. Hicimos un comentario aquí y decíamos que bueno, que de verdad la vida de Tarek William, de Tarek El Aissami en este momento es una que hay que custodiar, ¿no? Que hay que custodiar con mucho cuidado. Primero porque él es uno de los, debe ser, presumo yo, es una presunción mía, pero él debe ser uno de los mayores conocedores de dónde está toda esa cantidad de dinero que se denuncia como perdida. Y sería interesante entonces que pudiera, bueno, buscarse una forma de siendo muy pragmático, ese dinero es muy útil para el futuro del país. Conseguirlo va a ser un tremendo reto, porque, bueno, no es un dinero que vas a poder ir a embargar en forma de una casa o vas a embargar en forma de un negocio o un es banco. que si él anotó esa cuenta en un papelito y la escondió en algún lugar, si él no lo dice, jamás encontraremos ese dinero. Bueno, ojalá yo día me tropiece con ese papelito. Pero como se dice que aún, sí, por favor, cafecito, pedimos un poquito aquí al estudio de República. Como se dice que aún en Colombia hay caletas de Pablo Escobar después de tantísimos años. En fin, de todo lo que se ha dado allí. Bueno, lo cierto es que para concluir esta noticia, la jueza del caso PDVSA Crypto rechaza las denuncias de tortura contra Tarek William Saab. El fiscal Said Amundarain denunció que el tribunal del caso declaró sin lugar todas las nulidades y revisiones de medidas solicitadas por las defensas. ¿A qué tal? La verdad es que eso es un juicio que está amañado desde el principio, desde la simple detención, desde la detención de todos ellos. Todo eso operó por cómo funcionaba el gobierno, por una orden ahí bravucona y simplemente una orden, la orden directa a un fiscal y por tanto la orden directa a un juez. Simplemente saquen esas órdenes y ya. Y como siempre, sin pasarse a estudiar qué elementos hay para justificar o no la emisión de una orden de detención. Simplemente vayan, búsquenos y listo. Opera básicamente como un secuestro si se quiere. Y ya eso es causal de nulidad según la ley, según el Código Orgánico Procesal Penal. Ya eso es simplemente causal de nulidad de absolutamente todo el juicio. De allí en adelante, bueno, infinidad de pruebas que debe haber allí, sin la correspondiente cadena de custodia, mal recabada, todo lo demás que se debe desprender en un juicio que se hizo, bueno, a troche y moche, porque nunca se pensó que ese juicio definitivamente iba a llegar al momento en el que estamos. El gobierno ha detenido gente a lo largo de mucho tiempo y nunca llegamos a este punto. Ahora bien, claro, el 3 de enero ha tenido sus efectos y este juicio sin duda alguna es producto del 3 de enero. Correctamente. Sin duda alguna. Como de muchos que vendrán. Sin duda alguna, así es. Entonces yo creo que más que justificar la solicitud de que por parte de la defensa de que este juicio sea anulado, ahora eso es una visión eminente y puramente técnica del derecho. Ahora este es un juicio que tiene profundas implicaciones legales. Este juicio se va a desarrollar de verdad en una forma que podrán verlo, podrán estudiarlo los colegas en forma muy técnica y dirán, mira, aquí hay toda esta cantidad de disparates que se hicieron que de verdad desde el principio hacen anulable esto. Pero las implicaciones políticas son todavía mucho mayores que las consideraciones legales. Y ya hemos visto que en muchas acciones ha privado el peso político de las circunstancias sobre el peso legal. Ya lo veremos. 2:19. Enviamos saludos desde nuestro Instagram Live, conectados nuestros amigos Gabriela Suárez, Luis Velázquez y Lumir Saavedra, que también participan con sus comentarios. Muchas gracias. ¿Quién está por ahí conectado también, Carlos? Y no sé si mi celular se me cayó, pero en todo caso quiero enviarle un saludo al fiscal, el fiscal aquí en el estado Suárez, querido compañero de estudio, Ángel Rojas. Él está por allá por España, creo. Está dedicado al tema de inmigración. Fuerte abrazo. Y aquí nos hace un comentario respecto al tema que hablábamos del hecho de recibir regalos o prebendas. En efecto, está penado por la ley. Él dice, bueno, debes aclarar que tiene que ver la relación de la persona con el funcionario. Sí, claro. Eso
es lo que finalmente tiene que probarse en términos forenses cuando se hace una acusación. Pero esto es tan difícil que decir, bueno, Sí, es complicado. si una persona está vinculada directamente con un funcionario, simplemente el regalo lo lleva el chofer y ya. Tal cual, así es, pero es lo que entra, ¿no? El diseño de un, no sé cómo será, Oye, la ley crea un marco judicial. la ley crea sus sistemas para prevenir y el delito crea sus sistemas para efectivamente concretar pero, su por efecto. ejemplo, vamos Entonces, al caso de la ley española, lo que dijimos hace un momento. Apenas una cuenta para un expresidente de 600.000 euros. Y antes, cuando tenía una menor cantidad de euros, esa cifra, ya había encendido alarma según las investigaciones. Y luego le hacen una requisa a su apartamento, un allanamiento a su apartamento y le encuentran unas joyas de oro. Y no son super lingotes, son unas joyas de oro allí, pero la pregunta sale inmediatamente, ¿no? A ver, ¿cómo lo pinto? No es que haya un respeto y decir, bueno, el tipo fue expresidente, fue 8 años presidente, bueno, pudo haber logrado de alguna manera comprar esas joyas. No, inmediatamente es la alarma, epa. Claro. Él ganaba tanto dinero como presidente. ¿Cómo se justifica esta compra de esta prenda? Nicolás usaba relojes muy finos y... hablamos de eso, hablamos de la... Pero si le se Y gastaba... él decía que se lo regalaba. Si le se gastaba... De hecho, nosotros, y se enteró también en República, luego de que pasa todo el tema del 3 de enero, con calma la inteligencia norteamericana informa de cómo sucedieron las cosas, y suele y acontece que el rastreo al momento de la ubicación de Nicolás Maduro es por vía de su reloj, que tenía un GPS incorporado. Sí, señor, fue ese un reloj que le regalaron y a él le gustó mucho, y por esas últimas semanas antes del tren no se lo quitó. Y como él tuvo una actividad pública intensa, porque hacía cadenas, porque recibía periodistas, no se quitaba el reloj. Bueno, en ese reloj, Carlos Velázquez, se entera usted por República, se lo refrescamos, ¿Qué tal? había un GPS incorporado. ¿Y quién le regaló ese reloj a ese hombre? Ah, bueno, interesante pregunta. Creo haber leído que era un banquero o algo así. Alguien que visitó el país a finales del año pasado. Vaya. Que sirvió para regalarle ese reloj. cuenta- Así fue que rastreaba a Estados Unidos en caliente a Nicolás Maduro y su ubicación. me cuentas eso, inmediatamente recordé el caso de los teléfonos Lo que explotaron en Israel. que Israel le hizo llegar a Hezbollah. A Hezbollah, y explotaron y dieron de baja varios. Bueno, toda esta tecnología que ha avanzado. Otra noticia, lo adelantábamos el martes pasado en nuestro último programa. Estados Unidos definitivamente firma un memorando de entendimiento con Irán. Ambos países han firmado electrónicamente este miércoles y que ratifican el viernes en Suiza, ante las críticas que apuntaban a que los términos son mucho más favorables a Teherán que a Washington, y que la República Islámica es la vencedora en términos prácticos de la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron el 28 de febrero. Un alto cargo del gobierno de Donald Trump ha leído a los periodistas los 14 puntos de acuerdo para defender que Teherán ha hecho, según él, grandes concesiones. Claro, Irán vende que gana el acuerdo de paz, Estados Unidos vende que gana el acuerdo de paz. Pero ahí están 14 puntos que tienen que cumplirse. Eso es correcto. Tú sales y dices lo que tú quieras, yo salgo y digo lo que yo quiero, pero los 14 puntos tenemos que cumplirlos. Es Y correcto. gracias a Dios, en teoría, tenemos hoy un alto al fuego. Sí, señor, para el mundo es positivo, Con para todo, Estados Unidos claro. políticamente es positivo, porque sin duda Absolutamente. alguna se dilató más de la cuenta esta guerra. Ellos entraron, nunca tocaron, y me parece muy bueno, nunca tocaron, lo hablamos el martes pasado también, todo el estadio, El aparato energético, logístico, sí. no lo tocaron, pero sí mermaron prácticamente en su totalidad el tema militar iraní, Sí. el tema del nuclear de Su iraní capacidad bélica y nuclear, han reducido que era la mucho. principal preocupación. Sí, Fue sí. dada prácticamente de baja en su Por cierto, totalidad. que Donald Pero Trump- se dilató, para terminar el comentario, disculpa Carlos, No, porque Donald Trump, Estados Unidos, esperaba que al mismo tiempo se mantuviera la insurrección civil que había en ese país. Más bien que la entrada de los militares americanos motivaran al ciudadano iraní a terminar de dar de baja el gobierno. Eso no ocurrió. Lo Bueno, que ocurrió pero- es entendible. La pero- masacre fue
brutal. Pero no Se habla de protesta. 60.000 iraníes que fueron asesinados. Muchos públicamente, jóvenes, estudiantes, mujeres, que además por el tema islámico Jóvenes, no tienen por qué estar en público y sin la turba y tal. Bueno, eso fue el terror tal que sí, lograron sucumbir, digamos, o apagar el fuego de las protestas ciudadanas y no se pudo hacer un cambio de gobierno en Irán, ¿no? Y por otra parte, Irán necesitaba lo antes posible, no aguantaba más porque este asedio, desde luego, La economía la tiene por el piso. eso es correcto. Y bueno, es ganar para todos y para el mundo porque ya no hay preocupación con el sustento, la sustentabilidad energética de Europa, de Media Asia, de Media África. Recordar que por el canal de Hormuz, que es este estrecho que de un lado está todo Irán y del otro lado está Arabia Saudita, Omán, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, sale casi el 50% de la energía del mundo en petróleo y gas. ¿Sabes que Israel no está muy contento con la firma de esto? De hecho, esto fue ayer, pero el día de mañana, ayer se firmó en forma virtual. Eso es correcto, mañana se firma precisamente en Suiza. Sí, fue otra de las peculiaridades de este acuerdo, que es primera vez pues se suscribe esto en forma virtual y el día de mañana se espera, creo que en Versalles, en Francia, ¿no? Se va a dar la firma definitiva, ahora sí en persona. Va a ser interesante ver quién va a concurrir por Irán a esa cita. Va a ser interesante ver quién va a concurrir allí. Porque el que medio Satanás va a recibir un bombazo. Claro, y quién va a asumir ahora la conducción del Estado, porque no sabemos ahorita a ciencia cierta quién es el ayatolá. Pero será un ayatolá, se mantiene el Estado Islámico religioso. El Estado teocrático. Correcto. El Estado teocrático, en teoría, bueno, subsiste a todo este tema de la guerra, con todo lo que ello implica. Pues Israel, una de las cosas que plantea es, bueno, al subsistir este Estado teocrático, aunque se cumplan con los 14 puntos que están allí establecidos, Irán en corto tiempo va a estar nuevamente en capacidad de volver a dar otra guerra. Sí. Y entonces Israel desde este momento ya dice, ya nosotros nos estamos preparando para en 8, 9 o 10 años tener que pasar otra vez por esta circunstancia. Claro, pero recuerden que el enfoque islámico es un tema existencial, sí, darle baja a los haram, a los pecadores, y Estados Unidos es el gran pecador. Claro, el gran Satán. Oye, Occidente, no es Estados Unidos. Entonces es un tema existencial. No, eres tú, y soy yo, y son todos los que nos escuchan que no sean islamitas y que no estén casados con esa visión, todos somos infieles. Sí, entonces, oye, tampoco la cosa es así tan fácil. Ahora bien, el tema es que Donald Trump alcanza un acuerdo aquí, pero Donald Trump tiene una vida política finita, 2 años, así es lo que le queda. ¿Y qué pasa después que Donald Trump sale de allí? Bueno, claro. En la misma pregunta tenemos un poco que plantearla nosotros también. Es correcto. ¿Okay? Por ejemplo, el caso venezolano no deja de ser menos interesante. En las elecciones que tanto se desean para Venezuela, amén de las presiones que ha habido, pareciera que no van a ser para este año. Correcto. Pareciera que no van a ser ni siquiera para el primer semestre del año que viene. Pero para ser no son este año, que es la certeza, digamos, que tendríamos más clara. Ya hay certeza más o menos de que no van a operar este año. Entonces sigue viendo el elemento definitivamente definitorio de las circunstancias actuales es la presencia de Donald Trump y la postura de los Estados Unidos respecto al tema venezolano y respecto al tema iraní. ¿Qué pasa en 2 años cuando Donald Trump abandone la Casa Blanca? ¿Y qué tal si ya no está esta estructura maga, ¿okay? El Partido Republicano sino que lo asume los demócratas? Bueno, Estados Unidos es un país con unas fortalezas institucionales envidiables, definitivamente envidiables, y de verdad su compromiso con políticas a largo plazo normalmente en los estados suele respetarse, pero bueno, a fin de cuentas el presidente es el presidente, el poder ejecutivo es el poder ejecutivo. Lo nuevo que llegue ahí seguramente será definitorio, marcará pues una ruta en lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Así es, pero por ahora podemos dormir tranquilos porque en las encuestas que se hacen desde que Donald Trump es presidente, J.D. Vance, que es su vicepresidente, estaba punteando
los sondeos del próximo candidato republicano, y de segundo iba Marco Rubio. No, desde hace ya un par de meses Marco Rubio se consolidó como el principal chance de ser el candidato demócrata en las próximas elecciones, republicano, perdón. Pero y cuando hacen, por eso digo dormir tranquilo, cuando hacen el sondeo general, Marco Rubio iría muy por encima del que sería el demócrata, el candidato demócrata. El hecho de él ser latino, y el demócrata votaba al latino, el latino votaba al demócrata en su mayoría, hay muchos demócratas que votarían por Marco Rubio. 2:30 minutos, vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con más de República. Así es, 2:33 minutos, volvemos con más de República. Bueno, vamos a entrar en otro de los titulares de hoy, que es el avance con el caso del Tren de Aragua. Primero tenemos a Diosdado Cabello haciendo comentarios. Primero se molesta porque se ponen a hablar de él, supuestamente cosas que no dijo, ¿no? Aquí está. Y bueno, entre sus comentarios anoche en el Mazo Dando dice: aquí no había Tren del Agua, solo quedaba un personaje, Carlos. Dice, solo quedaba un personaje. O sea, cuando ya antes dijo que no, que los tipos estaban fuera en Colombia y tal. Ya lo habían logrado exportar todo. Bueno, excelente. Claro, eso es lo que yo creo que es así. Creo que Donald Trump en efecto también se convenció de ello. También ofreció detalles sobre la operación conjunta con Estados Unidos. Podemos hacer un comentario al respecto que es bien interesante, ¿no? Y dice, abro comillas, no saben nada y no van a saber nada porque no se los voy a decir. Al tiempo que pidió la prensa, abro comillas, dejar el morbo para otro día. Y habló también de que siguen el avance desde el Estado venezolano. Sigue confesando que él sabe mucho del tema del Tren de Aragua. Entonces, pues bueno, él es el hombre, obviamente es hombre del Tren de Aragua. Bueno, digo yo, no sé. Si dice no le voy a decir nada porque lo sabe todo. Tírame los brillos ahí. Si dice no le voy a decir nada porque lo sabe todo. Ahí está, muy bien. ¿No? Lo que sí es cierto es que si lo sabe todo, no supo cómo esconder bien a su muchacho. Otro brillo. Y al mismo tiempo es capturado en Brasil en un enlace financiero entre el Tren de Aragua y el Comando Vermelho, ahí de la barriada de Río de Janeiro, ¿no? Sí, básicamente el Tren de Aragua de allá de Río, del particular de Río. Por cierto, ese comando fue el que sostuvo el enfrentamiento el año pasado, hubo una cantidad de muertos cuando entró la fuerza policial y todo eso. Que hizo ruido. Oye, por fin Lula se entusiasmó en entrar a limpiar la resistencia tremenda de la cantidad de armas que habían ahí. Por favor. Estamos hablando de una banda criminal también de dimensiones colosales. Fíjate quién se une, que Dios lo cría y el diablo lo unta. ¿Qué tal? El super izquierdista Lula con... No, porque es súper izquierdista. Lula acaba de confesar ayer que él nunca ha sido de izquierda. Así era la cosa. Que no te sabes el cuento. Caramba, bueno, comenta. Se está dando la reunión con los BRICS y correcto, los BRICS queda abierto el micrófono y Lula dice, oye, yo nunca he sido un hombre de izquierda, yo lo que he sido es un dirigente social laboralista. Laborista. Entonces yo nunca he sido un hombre de izquierda. No, mi amor por Fidel y por Chávez y por Nicolás y por todo era simplemente... Nos llegó el mensaje de texto al 0414-788-7435 y dice: Diosdado ratificó que ellos siguen con todos los poderes públicos y que vencerán. Bueno, está bien, muy bien. Bueno, vamos a elecciones, ahí es donde se vence. Ojalá que vencerán. ¿Por qué entonces el miedo de ir a elecciones ahorita? Mira, fíjate, el Comando Vermelho en Río de Janeiro sería lo que era Petare por ahí en el 2002, 2005, 2006, una zona roja, totalmente llena de paramilitares, y eso yo creo que más por el actuar del Estado venezolano ha sido más bien por la crisis económica y la migración de todo tipo de venezolanos, entre los cuales esas personas, que eso ha bajado en Petare, pero eso no ha bajado en Río de Janeiro. Hay lo que llamamos megabanda organizada y hay narcos. Claro, o sea, fíjate lo que veníamos conversando en la parte anterior que tiene que ver con la legitimación de capitales. Aquí lo que vemos es una gran alianza seguramente en esos términos, es decir, el Tren de Aragua aquí se dedicaba a todo lo que se dedicaba y todas las ganancias seguramente las llevaban a Brasil a tratar de blanquear. Bueno, la persona que es capturada en Río de Janeiro
señalado de lavar cerca de 60 millones de dólares en criptomonedas y otros activos. Ahí tienes. Entonces, ¿cómo? Vamos a la cripto, es que es lo más sencillo. Antes se decía mucho, bueno, tú sabes, estos conspiranoicos decían que la FARC eran dueños de acciones en grandes compañías corporativas a nivel mundial, en empresas de armas, en farmacéuticas, en todo esto, ¿no? Habían logrado ir lavando dinero y metiéndolo ahí. Bueno, pero un poco lo que habíamos conversado en la parte anterior, ya es tan sencillo como simplemente sentarte en una computadora y tener una buena trama de compradores y vendedores y listo. Puedes lavar allí todo lo que quieras. Sí, señor. Tan sencillo como eso. Pues sí. Si el dinero te llega en efectivo en forma tan fácil, bueno, comprar criptomonedas por sobreprecio y todo lo demás sigue siendo un ingente negocio. Al final de cuentas, cuando ves el número reflejado en tu computadora, ya está blanqueado. Pues sí, vamos a otro tema que teníamos en nuestros titulares, el tema del expresidente Rodríguez Zapatero. A inicio de semana, un fiscal habría solicitado retirarle el pasaporte o anularle el pasaporte Zapatero y una medida cautelar. Bueno, el juez ayer rechazó la solicitud del fiscal. Esto está que arde en España. Claro, más para menos. Claro, y como le digo, al mismo tiempo siguen descubriendo joyas de su propiedad, en sus inmuebles, que siguen llamando la alarma al no saber cómo él justificaría esta joya, tomando en cuenta los ingresos que tuvo al ser presidente del gobierno español. Bueno, en todo caso, después de todo lo que ha pasado, Zapatero sigue todavía en libertad, ¿no? Esto hay que aclararlo, porque la semana pasada se corrió el rumor de que podía estar siendo objeto de una medida de arresto domiciliario, pero no, él está libre. Una de las condiciones o características que debe evaluarse es el peligro de fuga, el peligro de que una persona huya, para definitivamente decretar su medida privativa de libertad. Bueno, en el caso de Zapatero, su abogado dice que no, que su notoriedad pública es tal que eso dificulta muchísimo la posibilidad de que él huya. Vale. Eso es risible, hazme el favor. Muy bueno. Si hombre pudiera simplemente en cualquier hora de la noche tener acceso a, imagínate, aviones, trenes, todo lo que quiera, y sencillamente desaparecer cuando quiera. Con la cantidad de dinero y conexiones que ha debido dejar y las que ha desarrollado, ¿no? En medio de su contacto con todas estas organizaciones criminales. Hazme el favor. Sí, señor. Mira, entre otras noticias, una que tú hacías seguimiento, Carlos, hace unas semanas, el tema del expreso político, este caballero Breijo, regresó a su casa tras recibir de alta y la encontró desvalijada. Sí, ya él había pasado por eso. La detención de Breijo se produce por un cuerpo de seguridad denominado GOES, ¿no? Y allí dentro de su inmueble quedó viviendo uno de sus carceleros. Sí, ¿qué te parece? Y ese carcelero, bueno, saqueó prácticamente la casa. Cuando él llega lo consigue viviendo allí, sí. Y la primera noche que el señor en teoría debía ir a su casa a descansar de su largo y injusto presidio, tuvo que dormir en las escaleras del edificio en cuestión, y en efecto lo hizo. Al día siguiente, bueno, después de haber tenido un sueño bien reparador, el funcionario tuvo a bien retirarse, pero finalmente cuando accesan a la casa, pues no había nada, todo se lo habían robado. No, una cosa de verdad infamante. Pues bueno, el señor de allí salió a la clínica en unas condiciones de verdad bien deplorables, porque su detención ya es una persona de esa edad y en las condiciones en las que hacen vida a los presos aquí en nuestras cárceles no es para menos. Un señor de esa edad, con todas las patologías que ella sufre, bueno, casi al borde de la muerte salió. Gracias a Dios, después de su hospitalización, que también fue todo un drama irlo a buscar, sin apoyo de su embajada, todo lo que el señor tuvo que pasar. Gracias a Dios ya está en su casa y ahí estamos completando. Entiendo que ha recibido donaciones de algunos bienes, sí, dinero. Sí, bueno, la solidaridad venezolana siempre está allí sí, presente. Bueno, 12:42, otra noticia de última hora, usted se entera en República. Tendríamos la visita en este momento en Caracas de la diputada de la Asamblea Nacional 2015, presidenta de esa Asamblea Nacional, Dinora Figuera, en Caracas. Esa noticia es, desde luego, no hay nada oficial. Se supondría, sería la información que viene a reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional 2024, llamémoslo así, ¿no? O 2023, Jorge Rodríguez,
para, entre otros temas, seguir avanzando en esta transición y presuntamente el tema central de esta reunión sería acordar o dejar las líneas gruesas del nuevo CNE, del nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, nosotros estaremos desde República pendientes para poder ofrecerle las noticias y las informaciones que hayamos tenido, ¿no? Dinora sostuvo una reunión hace, creo que un par de semanas, con representantes del Congreso. Supongo que un poco se venía ya orquestando, trabajando este tema, y es interesante. El día de ayer también produce un tuit Andrés Velázquez. Vale. Y Andrés Velázquez, bueno, se sumaba al clamor, diría yo ya, de todo el país, de que definitivamente se fije un cronograma electoral. Y esto no es simplemente un tema que tenga que ver con la fijación de una fecha exacta para las elecciones, porque un cronograma electoral puede ser publicado con muchísimos meses de antelación. Sí. Pero el hecho de tenerlo ya marca un camino. Puede ser que tú fijes un cronograma electoral a 5, a 6, a 7 meses, pero eso ya te da un camino claro respecto de qué va a pasar durante los próximos 6 o 7 meses que se fije ese calendario electoral. Y ese tiempo será pues el tiempo hábil y proclive para que se creen las condiciones de esa elección y se empiece verdaderamente a sembrar un clima democrático y a construirlo, un clima democrático que brinde las posibilidades de que la elección al final se desarrolle en un ambiente de paz, de estabilidad, ¿no?, de legalidad, en el que puedan participar pues, veedores internacionales. Todo ya eso lo hemos conversado aquí bastante. Pero además para los inversionistas que están por entrar a Venezuela, Correcto. bueno, entrar todavía con lo que ha pasado en el país, verlo desde afuera, imagínese usted teniendo, no sé, su patrimonio allí, sus cientos de miles de millones, claro. Voy a llevarlo para Venezuela todavía, pero oye, y tengo seguridad jurídica suficiente como para hacerlo, para ir a invertirlo, tengo seguridad política, que mañana no me vayan a salir con una cosa. Eso es lo que están evaluando ahorita las internacionales. Oye, la fijación de un cronograma electoral ya brindaría un ánimo de certidumbre, de certeza de qué vamos a vivir, qué pasar, cómo prever esto. Yo creo que eso sería sumamente positivo para todos. Claro, lo que pasa es que aquí todo el mundo evalúa esto, sobre todo el gobierno lo evalúa en términos básicamente de supervivencia. En el momento en que publique un cronograma electoral, listo, ya estoy firmando mi fecha de salida. Bueno, ya lo veremos. Lo cierto es que también lo hemos dicho en República, hemos hecho la invitación, la reflexión desde este humilde espacio a todos los actores que de verdad deciden eso, que no debe ser en esta reunión que comentamos de dos dirigentes, que cada uno de ellos tiene más que pública su tendencia y visión política, no es un CNE medio opositor, medio oficialista el que necesita el país. Es un CNE transparente. Así es. Desde luego estos actores avanzarían en esta negociación, pero que al final hayan 5 rectores principales y 5 suplentes que tengan primero la preparación técnica, el currículo y también, bueno, una solvencia moral con el país y sean independientes, que puedan brindar, como es en cualquier país del mundo, una elección con todos los... Eso es lo más importante, y en los países que sufren este nivel de radicalismo político que nosotros tenemos, pareciera que todo el que no comparte mi visión política o no se uniforma con mi color político, entonces automáticamente es descartado, es malo, ¿no? Es enemigo, llegar hasta ese punto. Y la verdad es que en particular con el tema del CNE nosotros tenemos que evolucionar esa visión, esa forma de apreciar a quienes se van a encargar de esa de verdad tremendísima responsabilidad. Claro, lo que pasa es que también los ejercicios que se han dado de cambios de funcionarios a partir del 3 de enero tampoco generan nada de confianza. Me refiero, claro está, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, lo mismo que ha pasado con lo que viene pasando con el TSJ y probablemente ratificada Carilla como presidente del TSJ. Sí, entonces con el tema del CNE no puede suceder algo así, porque de plano estaríamos partiendo
para el más anhelado y principal ejercicio que queremos los venezolanos llevar a cabo, ya estaríamos partiendo de una forma muy mala. Sí. Para que eso evolucione bien y esa sería sencillamente la semilla primordial de la resiembra de la democracia y la libertad para el país, tiene que ser con gente verdaderamente independiente, verdaderamente proba y conocedores, como tú lo has mencionado, de la materia, que sean capaces de generar toda la confianza para todos los actores que decidan participar en esas elecciones cuando se den, en las condiciones en las que se den. Eso es un asunto de verdad meridianamente importante. Mira, otra noticia que se dio la tarde del pasado martes es la del dirigente del PSUV. ¿Del qué? Del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Anthony Lamuño García, integrante de la JPSUV, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Apure, que cumpliría 31 años de edad en prisión por grabar un video de Maduro. Desde septiembre de 2025, el dirigente del PSUV sobrevive en Yare 2, donde padece severas crisis gastrointestinales debido a la insalubridad del agua y la comida. Son sus familiares los que solicitan, por favor, la libertad, bueno, de su hijo, de este joven, Anthony. Dice, Anthony no era opositor, era un militante activo y parte de la movilización de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El 14 de abril de 2024 asistió en Caracas a una actividad en la milicia campesina, encabezada por el entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, enfrentando cargos. Al ver al mandatario nacional, el joven sacó su teléfono y grabó el momento de la llegada del líder oficialista, mientras hablaba con un tío al que llamaban Show. Esa palabra quedó registrada en el video, donde luego subió a su estado de WhatsApp. Para compañeros de su propio partido, aquello fue suficiente para acusarlo de burla y delatarlo con las autoridades. Horas después fue detenido por la DGCIN. Bueno, bien le paga, para decirlo en buen criollo, ¿no? Mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Bueno, pero lamentable. Libertad para él y para cualquiera. Así es, eso no es razón ni motivo para que una persona esté detenida. Y oye, a propósito de eso, fíjate, el TCJ acaba, aquí veo la noticia, el TCJ acaba una vez más de ratificar que el juzgamiento en libertad es la regla en Venezuela. Esto sencillamente, y también lo hemos comentado aquí en el programa, el principio jurídico más sacrificado definitivamente en Venezuela a lo largo de estos últimos. Aquí se presume la culpabilidad y en consecuencia se actúa. Entonces el TSJ, bueno, yo digo esto es efecto del 3 de enero, definitivamente hoy vuelven a ratificar esta sentencia, es bastante reciente. Ajá. Es de fecha, por aquí vemos, es del mes pasado, marzo del 2026. En marzo del 2026, bueno, el TCJ vuelve una vez más y ratifica que el juzgamiento en la libertad es la regla en Venezuela. Esta es una noticia que sencillamente hace infeliz a muchos fiscales, jueces y policías en Venezuela. ¿Tú dices? Sí, obvio, hazme el favor. El negocio más grande de la justicia en materia de corrupción es la privativa de libertad. No tienes ni idea, Rafael, las cosas que uno ha visto en el ejercicio de esto. Bueno, con mucho dolor me imagino en tu caso. No, como doctor en leyes. Uno lo ve desde afuera, gracias a Dios no nos ha tocado pasar por eso, pero el drama que viven las familias es una cosa terrible. Gente acabando, vendiendo sus patrimonios para, bueno, pagarle a alguien una vacunita, para pagar una vacuna. Bueno, esto es de verdad una cosa dantesca. Y esto, una de las cosas que lamentablemente se normalizó. Cuando yo me gradué hace ya 24, 25 años, no se veía este tipo de cosas. Ahí había jueces y fiscales probos, eran conscientes verdaderamente de la trascendencia de sus actos. En algún momento de estos últimos años, bueno, eso cambió y aquí vemos fiscales y jueces solicitan detenciones y incautación de bienes con una frescura, de verdad terrible, y no les importa ni la vida, ni el patrimonio, ni tienen. Lo que pasa finalmente es que los fiscales, jueces y funcionarios policiales no tienen tampoco ninguna responsabilidad por los daños que se causen. Sí. En teoría la ley te dice, no, responderán civil, administrativo, patrimonialmente. La verdad es que no. La verdad es que aquí cualquier fiscal va, solicita, ordena a un juez, porque a ese punto se llegó aquí. Es más, la policía ordena al fiscal, el fiscal ordena al juez, y al juez no le queda otra cosa, sino que sí, bueno, vaya, deténganlo.
Y más, pueden inclusive detenerlo antes y al final lo que hacen es justificarlo con una orden chip ahí que al final la sacan, ¿no? Y quiten de sus bienes y punto, y enciérrenlo, y si quieren no lo presenten, como ustedes quieren, si lo presentan tarde no importa, se lo justifico. Todo eso sucede aquí con una ligereza terrible en todos estos últimos años. Sí. Entonces, ahora nos planteamos la revisión del sistema de justicia, pero por favor, si tienen un vicio terrible que atenta contra la libertad de todos los ciudadanos, sí. O sea, de pronto tú puedes decir, bueno, el que es político se pone a eso, que tampoco es justificativo. No, esto es una cosa que le cae a cualquiera. Y lo más doloroso es que en las letras, ahí en la ley está excelente, lo tienen que aplicar. O sea, aquí hablan de, no, vamos a revisar el sistema penal de justicia. Señores, la letra es buena, la letra es excelente, ahí está. ¿Dónde está la tragedia? Oye, que sencillamente tenemos funcionarios que no saben leer, que no saben interpretar la ley, sí. y que lamentablemente no saben. Y en los últimos años los venezolanos, cuando se han despertado en su tarea o lista de tareas diarias, que tenían que recargar su bombona de gas, que tenían que comprar sus pollitos, había la necesidad, el punto número 1 era necesidad de encontrar un padrino. Sí. Que si me tocaba esta situación, tener a alguien a quien llamar. Sí, el hijo a quien pagarle la vacuna, básicamente eso. El hijo a quien pagarle la vacuna, así es. Bueno, es una tragedia, porque de eso todavía no hemos salido. Eso es una tragedia. Por eso digo, esta noticia, que se ratifique que el juzgamiento en libertad es la regla, que eso es el principio rector, es una muy mala noticia para policías. Como que nos levantemos un día y ratifiquemos que el cielo es azul. Sí, bueno. Y que la tierra es marrón. Ajá, tal cual. Una cosa así, que todo el mundo debería tener un sentido de perogrullo, pero no es así. Créeme que no es así, Rafael, y en la práctica esto constituye de verdad una tragedia. Sí, ojalá podamos superar esto de verdad. Para lograrlo, de paso, el cambio. Y aquí hay que ser enfático. Funcionarios que han transitado ya décadas de su función, de su trabajo como funcionario público bajo estos esquemas. Esto no es un asunto que de la noche a la mañana una persona se cure de la corrupción. Eso no sucede. El dicho venezolano o criollo, perro huevero ni que le quemen la trompa, cochino huevero ni que, bueno, tal cual. Sí. Aquí hay funcionarios que ya eso es parte de su esquema, ellos normalizaron el hecho de que cualquiera puede detenerlo, extorsionarlo, quitarle lo que tienen, quitarle esto y punto. Bueno, eso es correcto. En otra noticia, 12:55 minutos, la Repsol ayer vuelve a firmar en el Palacio de Miraflores otro acuerdo energético para petróleo y gas. Un acuerdo de intención. Bueno, pero está bien. Siguen siendo buenas noticias. Claro. Ojalá y esos acuerdos, como ya lo decíamos el martes, evolucionen y se conviertan en contratos que generen bienestar, que generen salarios dignos, que generen movimiento económico en el país. Es lo que queremos. Sí, señor. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ponernos un poquito al día de cómo va el Mundial. Noruega le ganó el martes a Irak 3-1, me parece, 4-1. Argentina ganó cómodo es la verdad, es un deleite lo que hizo Messi con su hat-trick, 3-0 Argentina-Argelia. Yo se los dije acá en República, cuidado con Argelia, un equipo un poco físico. No aguantó el baile de Messi, que va a estar por cumplir 39 años. Y yo jocosamente no me quedo de otra que poner en mis redes, ¿qué tanto Messi? Soteldo es mejor. Y me llovieron las risas. No, lo de Messi es exquisito. Bueno, óyeme, de repente no estás tan descabellado tu comentario. Soteldo acaba de ser convocado o se dice que hay una negociación para que el Real Madrid se haga con Soteldo. Soteldo. ¿Qué estás tomando tú, chico? No, ahí está la noticia, creo que te la envié. Pero ahí está eso, confírmalo, para que vean lo que te estoy diciendo. En todo caso, Messi fantástico. El primer gol, bueno, un rebote allí, lo agarró bien ubicado, pero los otros dos goles son dos joyas de gol. Por otro lado, y claro, la comparación urge, el debut de Portugal, 1-1. Muchísimo que desear. La República Democrática del Congo, muchísimo que desear en particular. Ahí sí los africanos se comieron físicamente a los portugueses. En particular la puesta en escena de Cristiano Ronaldo dejó muchísimo que desear. Claro, la comparación entre Messi y él resulta natural. Mbappé, Francia. Mbappé marcó 2 goles y se le vio
Bueno, bien plantado. Messi empata con ese hat-trick a Miroslav Klose, el goleador ya 17 retirado goles. alemán, 16 goles. goles, empatados como los más goleadores de la historia de los mundiales. Y Mbappé se acercó, llegó a 13. Pero Mbappé tiene 25 años, ¿eh? Oye, y Lo que pasa es que este es su tercer mundial. Y Mbappé está en su primer partido. Bueno, Los dos. Messi también. Los dos No, les queda el mundial por delante. Así que vamos a ver un número que va a ser muy difícil de Mbappé tiene 25 emular. años, este es su tercer mundial y ya tiene 12 goles, creo. En 3 mundiales, 12 goles. Sí, en tampoco. 2 mundiales y un partido. Tampoco está tan lejos. No, él va a pasar seguramente. un Tiene par de- 25 años, le quedan fácil 2 mundiales más, este y 2 más. Un par de hat-trick y listo. Inglaterra le ganó a Croacia ayer 4-2. Ghana le ganó a los vecinos panameños en la última jugada, Ay. 1-0. Panamá ya deseaba ese empate, ese primer punto en la historia de los mundiales. Han participado en 2 mundiales y en ninguno de los dos. Bueno, Ah, en el mundial anterior no pudieron y en este mundial No tuvieron lograron un punto. tuvieron el sabor al menos de ese punto de consolación y que va. Colombia. Minuto 4 post tiempo Sí, cumplido. 90 más 4. Anoche Colombia en el último juego, nos desvelamos viendo el partido, Sí. ganó 3-1 Uzbekistán. Bastante bien, bastante bien. cómodo se les dio. En este momento, lo decíamos al inicio del programa, Chequia o República Checa juega con Sudáfrica, va 0-0, creo, no me ha llegado notificación de gol. Y más tarde está hoy un día más o menos flojo, Suiza, Bosnia y Canadá, Qatar. No, y esta noche México, Corea, el plato fuerte, México, Corea, México uno de los anfitriones del Mundial. Vamos a ver, mañana a las 8:30 Brasil, Haití, Turquía, Paraguay, mañana a las 11 de la noche, Holanda, Suecia, el sábado Alemania, Costa de Marfil. Bueno, ese es el plan mundialista, fin de semana mundialista, 12:59 minutos e iniciamos lamentablemente la conclusión del programa de hoy, sin antes invitarlo al próximo martes, una nueva edición de República donde las ideas y el poder se encuentran. Se Así despide es. Rafael Botaro, PNI 32763 y Un tremendo gusto haber compartido este programa sabroso con ustedes. Feliz almuerzo para todos, feliz tarde para todos, feliz fin de semana. República Checa 1, Sudáfrica 0 y sigue esto. Está en medio tiempo. Chao, chao.